La arena dorada de Zihuatanejo, una caricia familiar durante décadas, abrazaba los pies de don Ricardo, de 67 años, pero era la gélida indiferencia lo que realmente le calaba el alma. Día tras día, su sombrero de palma y las arrugas de su rostro contaban historias de una vida sobre el Pacífico, pero se perdían, inaudibles, entre el resplandor de pantallas. Jóvenes, inmersos en el azul virtual de sus móviles, ignoraban el verdadero turquesa del océano. Sus risas plásticas chocaban con el murmullo eterno de las olas, una sinfonía milenaria reducida a mero fondo sonoro. Don Ricardo, observador silencioso, el anciano invisible, sentía el peso de esta desconexión digital. Él los miraba, dedos danzando sobre el cristal, ojos vidriosos por contenidos invisibles, conversaciones fragmentadas, interrumpidas por notificaciones. La vibrante vida de la playa, antaño un hervidero de experiencias compartidas, parecía drenada en burbujas digitales individuales. Cada persona, físicamente presente pero mental y emocionalmente distante, había viajado a un paraíso natural solo para escapar de él a través de un portal en sus bolsillos. Don Ricardo se preguntaba si realmente percibían el vuelo de los pelícanos, sentían la brisa salada, o si su realidad se había vuelto completamente mediada por algoritmos. Pero el destino, o quizás un transformador caprichoso, tenía otros planes. Sin previo aviso, como si una mano invisible hubiera barrido el paisaje digital, la señal de wifi se desvaneció. El silencio repentino, desprovisto de zumbidos y pings, fue casi ensordecedor. Luego, un jadeo colectivo, una ola de confusión y un grito primal. ¡No hay señal! La burbuja estalló. Esos rostros, segundos antes pegados a pantallas, lentamente comenzaron a alzarse. Desorientados, sus ojos parpadearon, ajustándose a la abrumadora realidad de la playa. Sus pulgares, antes ágiles, ahora se movían sin rumbo, buscando un ancla digital que ya no existía. Una palpable inquietud, incluso pánico, impregnó el aire. Y allí estaba él, don Ricardo, el anciano invisible, ahora un faro de calma. Una sonrisa sabia, sutil pero profunda, se dibujó en sus labios, anticipando un retorno necesario a lo tangible. Él lo había presentido, la colisión inevitable de dos mundos. «Don Ricardo, ¿qué hacemos ahora?», preguntó una voz joven, temblorosa, dirigiéndose a él por primera vez. Con una mirada llena de experiencia, señaló el vasto horizonte donde el sol iniciaba su descenso, pintando el cielo con matices que ninguna pantalla podría replicar. «Observar, hablar, vivir», respondió, su voz un murmullo gentil. La playa, lenta y tentativamente, comenzó a respirar de nuevo. Risas genuinas, conversaciones y miradas, por fin, se encontraron. Don Ricardo, al fin, fue visto. Este momento, esta inesperada desintoxicación digital forzada, nos ofrece una lente única para examinar el impacto profundo de nuestras vidas hiperconectadas. ¿Qué sucede cuando se desconecta el enchufe? ¿Qué realidades redescubrimos cuando se levanta el velo virtual? Estas son las preguntas que nos invitan a explorar. Para comprender la magnitud del asombro y la desorientación que invadió a los jóvenes en la playa de Zihuatanejo, es fundamental retroceder y examinar el terreno fértil donde germinó esta dependencia digital. Lo que presenciamos en aquel instante, aunque puntual, es un microcosmos de una transformación global, una metamorfosis en la interacción humana que se ha gestado durante décadas, pero que ha eclosionado con una velocidad vertiginosa en los últimos lustros. La génesis de esta omnipresencia tecnológica se remonta a la democratización del acceso a Internet y, crucialmente, a la aparición de los teléfonos inteligentes, dispositivos que, de ser meras herramientas de comunicación,
se transfiguraron en extensiones de nuestra propia identidad, apéndices digitales que prometían conectar mundos y satisfacer anhelos intrínsecos de información y pertenencia. La verdadera revolución no fue solo la capacidad de hablar a distancia, sino la instauración de una cultura del siempre conectado, un imperativo tácito que dictaba la disponibilidad constante. Antes, la interacción social se limitaba a espacios físicos y tiempos definidos. Las conversaciones tenían un inicio y un fin más marcados. Sin embargo, con la llegada de las plataformas sociales y la mensajería instantánea, la comunicación se volvió un flujo ininterrumpido, una corriente constante que difuminaba las fronteras entre lo público y lo privado, lo urgente y lo trivial. El miedo a perderse algo, el famoso FOMO, por sus siglas en inglés, se convirtió en un motor psicológico potente, anclando a las personas a sus pantallas, no solo por deseo, sino por una sutil ansiedad de exclusión. Además, los cimientos de esta dependencia están arraigados en la propia arquitectura de estas tecnologías. Los ingenieros y diseñadores de software han perfeccionado sistemas de recompensa que explotan los mecanismos neuronales del placer. Cada notificación, cada me gusta, cada comentario, activa microdosis de dopamina en el cerebro, generando una satisfacción instantánea, aunque efímera, que incita a buscar la siguiente interacción. Esta retroalimentación positiva, a menudo impredecible, es una estrategia poderosa que fomenta el uso repetitivo, convirtiendo la revisión del móvil en un hábito casi reflejo, una compulsión inconsciente que se integra en cada intersticio de la vida cotidiana, desde el despertar hasta el último momento antes de dormir. Consideremos por un momento el salto generacional. Para los nacidos en la era digital, la realidad mediada por pantallas no es una opción, sino la norma. Su percepción del mundo y sus modos de socialización se han configurado en un entorno donde la información es instantánea y el contacto a menudo virtual. Las habilidades para navegar en este ecosistema digital son innatas para ellos, mientras que la interacción sin intermediarios tecnológicos puede sentirse paradójicamente como un territorio inexplorado. Esta divergencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales explica en gran medida la disparidad en la reacción ante la súbita disrupción de la conectividad. Para unos fue una molestia, para otros una amputación momentánea de una parte esencial de su ser. En última instancia, el incidente en Zihuatanejo no fue un mero fallo técnico. Fue un recordatorio abrupto de la simbiosis casi total que hemos desarrollado con nuestros dispositivos. La tecnología, concebida como una herramienta para facilitar la vida, ha trascendido su propósito original para convertirse en una lente a través de la cual muchos perciben y procesan la realidad. La desconexión, por tanto, no es simplemente la ausencia de señal, sino la interrupción de un flujo de información y validación social que se ha vuelto tan fundamental como el aire que respiramos, redefiniendo nuestra experiencia del mundo y, quizás, la esencia misma de nuestra humanidad en la era contemporánea. Esta arraigada dependencia que hemos explorado en su gestación se manifiesta de maneras sorprendentes cuando la conexión se interrumpe, revelando la intrincada red que la tecnología ha tejido en nuestra psique. Considere, por ejemplo, el fenómeno de la vibración fantasma, una alucinación táctil donde se siente el teléfono vibrar o sonar incluso cuando no lo hace. Este es un testimonio elocuente de cómo nuestro cerebro, anticipando constantemente la próxima interacción digital, ha recalibrado sus propios sistemas de alerta, manteniendo un estado de hipervigilancia que disipa la tranquilidad y la plena presencia. No es meramente una molestia, es una señal de que la línea entre nuestra percepción interna y la realidad externa se ha vuelto difusa,
una especie de eco digital resonando en el silencio. Además de este tipo de percepciones ilusorias, la ausencia de conexión puede disparar respuestas fisiológicas tangibles. Muchos experimentan síntomas de abstinencia comparables a los de otras dependencias conductuales: ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso un aumento en el ritmo cardíaco. Nuestro cerebro, acostumbrado a una avalancha constante de estímulos y recompensas intermitentes, reacciona con desasosiego cuando ese flujo se detiene abruptamente. Es como si un músculo, continuamente ejercitado por la multitarea y la gestión de notificaciones, de repente se viera privado de su rutina, manifestando su descontento a través de una palpable inquietud mental. Más allá de las reacciones inmediatas, la constante interrupción digital tiene un impacto profundo en nuestra capacidad cognitiva. Investigaciones recientes han acuñado el término residuo de atención para describir el rastro mental que una tarea anterior deja en nuestra mente, incluso después de haber cambiado a una nueva. Cada vez que revisamos una notificación, aunque sea brevemente, una parte de nuestra capacidad cerebral permanece anclada en la tarea anterior, impidiendo una inmersión completa en el presente. Imaginen un escritorio mental constantemente desordenado por papeles de proyectos inconclusos. La eficiencia disminuye drásticamente. Esta fragmentación de la atención no solo reduce la productividad, sino que también erosiona nuestra habilidad para el pensamiento profundo, la reflexión y la resolución creativa de problemas. Un aspecto crucial a considerar es cómo esta conectividad perpetua afecta la red de modo por defecto de nuestro cerebro, una constelación de regiones cerebrales que se activa cuando estamos en reposo mental, permitiendo la introspección, la planificación futura y la consolidación de recuerdos. La constante estimulación externa de los dispositivos suprime la activación de esta red, privándonos de los momentos de ocio mental que son vitales para la creatividad, la empatía y el autoconocimiento. Es como si el jardín de nuestra mente nunca tuviera un período de barbecho, un tiempo para reponerse y germinar nuevas ideas, siempre bajo la presión de producir y consumir información. Por consiguiente, la calidad de nuestras interacciones sociales en persona también se ve mermada. El fenómeno del phobbing, que consiste en ignorar a la persona con la que se está interactuando para prestar atención al teléfono, se ha vuelto tristemente común. Este acto, aparentemente trivial, envía un mensaje de devaluación al interlocutor, socavando la confianza y la intimidad. No es solo una cuestión de etiqueta, es una erosión sutil de los cimientos de la conexión humana, donde la presencia física se vuelve un mero telón de fondo para una interacción virtual percibida como más urgente o gratificante. La verdadera escucha activa y la empatía se vuelven víctimas de esta priorización digital, alterando la dinámica fundamental de la comunicación interpersonal. En contraste con esta inmersión, el auge de los movimientos de desintoxicación digital representa una respuesta consciente a estos desafíos. Personas de todas las edades buscan activamente períodos de desconexión, desde fines de semana sin tecnología hasta retiros prolongados, en un intento por recalibrar sus cerebros y redescubrir la riqueza del mundo sin mediación. Estos esfuerzos no son una negación de la tecnología, sino un reconocimiento de la necesidad de equilibrar su uso, de reclamar momentos de soledad digital para fomentar la creatividad, fortalecer las relaciones personales y, en última instancia, recuperar una sensación de control sobre nuestra atención y nuestro tiempo. Es un testimonio de que, a pesar de la profunda integración digital, sigue existiendo un anhelo inherente por lo tangible, por la autenticidad de la experiencia sin filtros.
Más allá de las reacciones individuales ante la súbita desconexión, el incidente en Zihuatanejo nos impulsa a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de nuestra simbiosis digital en el tejido social y cultural. Considere, por ejemplo, cómo la omnipresencia de las pantallas ha reconfigurado la dinámica de los espacios públicos. Plazas, parques y el transporte colectivo, antaño escenarios de interacción espontánea y observación mutua, se han transformado en mosaicos de presencias ausentes, donde cada individuo habita su propia burbuja digital. Esta atomización de la atención colectiva plantea desafíos significativos para el urbanismo y el diseño cívico. ¿Cómo se fomenta el encuentro genuino o la construcción de comunidad cuando los ojos están fijos en el cristal y las conversaciones se reducen a susurros intercalados con el tecleo? La arquitectura misma de nuestras ciudades podría necesitar una reevaluación, buscando catalizadores para la interacción no mediada o arriesgándose a diseñar para la soledad en compañía. Adicionalmente, se observa un cambio profundo en la conceptualización del ocio y el esparcimiento. La desconexión y la autenticidad se han convertido en bienes codiciados, incluso en productos de lujo. Ahora existen retiros exclusivos que prohíben los dispositivos, viajes organizados que prometen experiencias sin filtros y una creciente industria dedicada a vender el silencio y la presencia plena. Lo que antes era la norma, simplemente existir en el mundo sin un intermediario digital, ahora se comercializa como un privilegio o un servicio premium. Esto nos obliga a preguntarnos si hemos llegado a un punto en el que la experiencia no mediada se ha devaluado tanto que su ausencia se ha vuelto, paradójicamente, su principal atractivo comercial. Es la escasez de lo natural lo que le confiere un valor añadido en un mundo saturado de artificio. Asimismo, la era digital ha catalizado un resurgimiento de la cultura lenta y el aprecio por lo tangible. Como contrapunto a la velocidad vertiginosa de la información y la producción en masa globalizada, se observa un creciente interés en oficios artesanales, la cocina de proximidad, la lectura de libros físicos y las conexiones vecinales. Este movimiento no es una negación de la tecnología, sino una búsqueda consciente de equilibrio, una afirmación del valor intrínseco de los procesos manuales y las experiencias que requieren tiempo y paciencia. Es una reacción visceral contra la abstracción digital, un anhelo por lo concreto, por el tacto, el sabor y el aroma que las pantallas no pueden replicar. La gente redescubre el placer de crear con las manos, de cultivar sus propios alimentos o de participar en eventos locales, reafirmando una identidad arraigada en lo físico y lo comunitario. Finalmente, la forma en que consumimos información en la era digital tiene un impacto formidable en nuestra memoria colectiva y en la construcción de narrativas compartidas. Los algoritmos, diseñados para personalizar nuestras experiencias, nos sumergen en burbujas de filtro que refuerzan nuestras creencias existentes y limitan nuestra exposición a perspectivas diversas. Esto puede fragmentar la realidad social, dificultando la formación de un consenso o la empatía hacia puntos de vista ajenos. Cuando las conversaciones se desarrollan en silos digitales, la capacidad de una sociedad para abordar desafíos complejos de manera unificada se ve comprometida. La diversidad de fuentes y la posibilidad de un debate abierto, elementos esenciales para una democracia saludable y una cultura vibrante, corren el riesgo de disolverse en un mar de feeds individualizados, donde cada uno vive su propia versión de la verdad, alejándose de un entendimiento común del mundo. Muchos jóvenes, como aquellos en Zihuatanejo, a menudo operan bajo la ilusión de que la capacidad para saltar entre múltiples aplicaciones y tareas digitales simultáneamente los hace más eficientes.
Sin embargo, este es un mito persistente que la ciencia cognitiva desmantela con firmeza. Lo que percibimos como multitarea es, en realidad, un cambio rápido de contexto, donde el cerebro se ve forzado a reorientar su atención de una demanda a otra. Cada una de estas transiciones conlleva un costo cognitivo significativo. El cerebro necesita tiempo y energía para cargar y descargar la información relevante para cada tarea, dejando un residuo de atención que impide la inmersión profunda. Lejos de potenciar la productividad, esta fragmentación constante a menudo conduce a errores, a una disminución en la calidad del trabajo y a una fatiga mental prematura. Piense en un malabarista que, en lugar de dominar un solo objeto, intenta mantener 10 en el aire sin realmente agarrar ninguno. El resultado es una danza frenética, no una ejecución pulcra. La supuesta agilidad digital se convierte, irónicamente, en un obstáculo para la concentración sostenida y el pensamiento crítico, habilidades esenciales en cualquier ámbito. Aunado a este autoengaño sobre la eficiencia, existe una presión social y profesional implacable que dificulta la desconexión. No se trata solo de una adicción personal, sino de un imperativo cultural tácito que exige disponibilidad constante. La expectativa de responder a correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral, o de estar al tanto de las últimas noticias en redes sociales para no sentirse excluido, crea una jaula invisible. Muchos sienten que, al apagar su teléfono o ignorar una notificación, están fallando a sus colegas, amigos o incluso a sus familiares. Esta ansiedad por perderse algo importante o el temor a ser percibido como poco comprometido se convierte en un ancla que nos mantiene atados a nuestras pantallas, incluso cuando deseamos liberarnos. Es como nadar contra una corriente invisible. Aunque se tenga la voluntad, la fuerza del entorno empuja en dirección contraria, haciendo que cada intento de desconexión se sienta como un acto de rebeldía o una renuncia a una parte de la vida moderna. Por otra parte, una simplificación común es la creencia de que todas las conexiones digitales son intrínsecamente superficiales o inferiores a las interacciones cara a cara. Si bien es cierto que la riqueza de la comunicación no verbal se reduce en el ámbito virtual, desestimar por completo el valor de los lazos forjados en línea sería pasar por alto una realidad compleja. Para individuos en situaciones de aislamiento geográfico, personas con discapacidades que limitan la movilidad, o aquellos que buscan comunidades de apoyo para condiciones específicas o identidades marginadas, las plataformas digitales ofrecen un salvavidas invaluable. Permiten encontrar comprensión, camaradería y recursos que de otro modo serían inaccesibles. La distancia física no siempre equivale a distancia emocional. De hecho, para algunos, la relativa anonimidad del espacio digital puede facilitar una apertura y una vulnerabilidad que resultan más difíciles en persona. No se trata de una dicotomía simple entre lo bueno y lo malo, sino de reconocer el espectro de posibilidades que ofrecen estas herramientas. Frecuentemente, se percibe la desintoxicación digital como una solución radical, un corte abrupto y total de toda tecnología. Sin embargo, esta visión binaria a menudo genera un ciclo contraproducente. La prohibición absoluta puede llevar a una abstinencia reactiva, donde, tras un período de privación, el individuo regresa al uso excesivo con mayor intensidad. Es una paradoja. El deseo de controlar el uso digital termina por exacerbarlo. El verdadero desafío no reside en la eliminación total, sino en el desarrollo de una relación consciente y equilibrada con la tecnología. Esto implica establecer límites claros, designar zonas libres de pantallas en el hogar o durante ciertas actividades y practicar la autoconciencia sobre cómo y por qué se utiliza cada dispositivo.
No se trata de arrojar el teléfono al mar, sino de aprender a navegar sus aguas con propósito, entendiendo cuándo la tecnología sirve a nuestros objetivos y cuándo nos desvía de ellos, como un capitán que conoce las mareas y el viento para guiar su embarcación. Finalmente, un error conceptual extendido es culpar a la tecnología misma como el origen de todos nuestros males de desconexión. Esta perspectiva es, en esencia, una falacia de atribución, desviando la responsabilidad de nuestra propia agencia y del diseño intencional de estas herramientas. Los algoritmos no son entes malévolos, sino programas diseñados por humanos para maximizar la interacción y la retención. La cuestión no es si la tecnología es inherentemente buena o mala, sino cómo la construimos, la regulamos y la integramos en nuestras vidas. La verdadera controversia se centra en la ética del diseño persuasivo, en la responsabilidad de las empresas tecnológicas por el bienestar de sus usuarios y en la alfabetización digital que nos permita a todos ser usuarios críticos y conscientes. El martillo no es el problema si se golpea el dedo. La cuestión es cómo se sujeta y para qué fin se utiliza. La tecnología es, en última instancia, un reflejo amplificado de nuestras intenciones y nuestras elecciones, un espejo que nos devuelve la imagen de nuestros hábitos colectivos. El incidente en la playa de Zihuatanejo, más allá de la anécdota puntual de un corte de energía, se erige como un poderoso catalizador para la introspección colectiva. Nos invita a ponderar no solo el impacto de la tecnología en nuestras vidas, sino también la resiliencia de la experiencia humana cuando se le priva de sus mediadores digitales. La momentánea pausa forzada por la ausencia de Wi-Fi no fue una mera interrupción, sino una grieta en la cotidianidad a través de la cual se filtró una luz distinta, revelando la riqueza latente en lo que habíamos relegado al segundo plano. Los jóvenes, desorientados al principio, fueron gradualmente guiados por la simple sabiduría de don Ricardo hacia un redescubrimiento de lo inmediato, de la sinfonía del mar y la conversación sin filtros. Lo que subyace a esta experiencia es una verdad fundamental: la necesidad humana de conexión auténtica y de percepción directa del mundo permanece inalterable, incluso en la era de la hiperconectividad. El deseo de ser visto, de escuchar y de ser escuchado sin la barrera de una pantalla es un anhelo inherente que la tecnología puede amplificar o, paradójicamente, sofocar. La playa, que antes era un telón de fondo para la vida virtual, se transformó en el escenario principal, demostrando que el entorno físico posee una capacidad intrínseca para anclar nuestra atención y revitalizar nuestros sentidos. Es en la palpabilidad del aire salino, en el vasto lienzo del horizonte y en el eco de una risa compartida donde reside una forma de nutrición espiritual que ningún algoritmo puede replicar. Mirando hacia el futuro, la verdadera tarea no consiste en rechazar la tecnología, sino en cultivar lo que podríamos denominar sabiduría digital. Esta no es meramente la habilidad de usar herramientas, sino la destreza para discernir cuándo y cómo integrarlas de manera que enriquezcan, en lugar de empobrecer, nuestra existencia. Implica una alfabetización emocional profunda que nos permita reconocer las trampas de la distracción, las recompensas efímeras y la ilusión de una conexión constante. Se trata de aprender a navegar un océano de información y estímulos con un compás interno, priorizando la calidad de nuestras interacciones y la plenitud de nuestras experiencias sobre la cantidad o la velocidad. Por ende, el desafío que se nos presenta es el de redefinir nuestra relación con estos dispositivos, transformándolos de amos invisibles en servidores útiles.
Esto exige una práctica consciente de la presencia, un esfuerzo deliberado por designar zonas de silencio digital en nuestras vidas, momentos y espacios donde la pantalla cede su protagonismo al rostro humano, al libro físico, a la naturaleza o al simple acto de la contemplación. Es un acto de soberanía personal, una afirmación de que somos los arquitectos de nuestra atención y los guardianes de nuestra experiencia, no meros receptores pasivos de flujos de datos. La lección de Zihuatanejo nos invita además a valorar la riqueza del intercambio intergeneracional. Don Ricardo, con su perspectiva forjada por décadas de vida sin Internet, se convirtió en un faro para los jóvenes, no a través de sermones, sino a través de la simple invitación a observar y a vivir. Esto subraya la importancia de tender puentes entre quienes crecieron en mundos distintos, compartiendo conocimientos y experiencias que trascienden las barreras tecnológicas. La sabiduría acumulada en una vida, las historias contadas de viva voz y la paciencia de la escucha activa son recursos invaluables que corren el riesgo de perderse si la conversación se reduce a meros píxeles. En última instancia, lo que el apagón reveló en aquella playa fue la posibilidad de un reencuentro, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Nos recordó que la vida, en su esencia más pura, acontece en el presente, en la interacción directa, en la belleza sin filtros del atardecer. La tecnología es una herramienta poderosa, sí, pero el arte de vivir plenamente reside en saber cuándo soltarla, cuándo alzar la vista del cristal y sumergirse en la vasta, compleja y maravillosamente imperfecta realidad que nos rodea. Es un llamado a la curiosidad, no solo por lo que hay en la pantalla, sino por el universo infinito que se despliega más allá de ella, invitándonos a explorar, a conversar y, sobre todo, a sentir. El incidente en Zihuatanejo, al desnudar la vulnerabilidad de nuestra dependencia digital, también nos ofrece una oportunidad invaluable para redefinir activamente nuestra interacción con la tecnología. No basta con reconocer los problemas. El siguiente paso crucial es forjar una ciudadanía digital robusta, una que empodere a los individuos para ser arquitectos conscientes de su entorno virtual, no meros habitantes pasivos. Esto implica ir más allá de la mera alfabetización tecnológica, que se enfoca en el cómo usar, para adentrarnos en la sabiduría de cuándo y por qué usar, anclando el comportamiento digital en valores éticos y en una comprensión profunda de sus repercusiones. Consideremos, por ejemplo, la emergencia de la tecnología consciente como un paradigma de diseño y uso. Ya no se trata únicamente de maximizar la participación del usuario a toda costa, sino de desarrollar herramientas digitales que respeten el bienestar mental, fomenten la atención sostenida y promuevan conexiones significativas. Esto se traduce en aplicaciones con opciones de modo enfoque que minimizan distracciones, interfaces que priorizan la simplicidad sobre la sobrecarga de información, o plataformas que incentivan interacciones de mayor calidad sobre la cantidad de clics. Es un cambio de mentalidad tanto para los creadores como para los consumidores, donde el valor se mide no solo por la utilidad funcional, sino por su contribución a una vida más plena y equilibrada. Además, la educación juega un papel preponderante en la formación de esta nueva conciencia. Las escuelas y los hogares tienen la responsabilidad de inculcar no solo habilidades técnicas, sino también una profunda capacidad de discernimiento crítico. Esto incluye el desarrollo de la alfabetización mediática avanzada, que enseña a los jóvenes a deconstruir algoritmos, a identificar sesgos informativos y a comprender la economía de la atención que subyace a gran parte del contenido digital.
Es crucial que se les equipe con las herramientas intelectuales para cuestionar, analizar y contextualizar la información, en lugar de aceptarla pasivamente, transformando a los usuarios en pensadores críticos y no en meros consumidores de datos. Este enfoque proactivo también nos invita a replantear la noción de productividad en la era digital. La creencia de que estar siempre en línea o responder instantáneamente a cada mensaje equivale a ser productivo es una falacia que agota nuestros recursos cognitivos. En contraste, fomentar periodos de trabajo profundo, sesiones ininterrumpidas dedicadas a tareas complejas que requieren concentración total, ha demostrado ser exponencialmente más efectivo. Esto implica una deliberada gestión del tiempo y del entorno digital, creando burbujas de concentración que protegen la mente de las constantes interrupciones, permitiendo así una creatividad más fluida y soluciones más innovadoras. Asimismo, la reconexión con el mundo natural emerge como un contrapeso esencial a la inmersión digital. La investigación en neurociencia ambiental revela que pasar tiempo en entornos naturales no solo reduce el estrés y la fatiga mental, sino que también mejora la función cognitiva y la capacidad de atención. Por tanto, integrar activamente dosis de naturaleza en nuestra rutina diaria, ya sea un paseo por un parque o simplemente observar el cielo, no es un lujo, sino una necesidad para mantener un equilibrio psíquico saludable. Esta práctica fomenta una presencia plena, un anclaje en la realidad sensorial que contrarresta la abstracción de las pantallas. En definitiva, la experiencia de Zihuatanejo nos impulsa a una reflexión más allá de la simple desconexión. Nos reta a imaginar y construir un futuro donde la tecnología sea una aliada consciente, diseñada para potenciar nuestra humanidad, no para eclipsarla. Es una invitación a ejercer nuestra agencia, a exigir y crear entornos digitales que sirvan a nuestros valores más profundos, promoviendo el bienestar colectivo y la autenticidad en cada interacción. La pregunta ya no es si podemos vivir sin tecnología, sino cómo podemos vivir mejor con ella, cultivando una relación que honre tanto nuestra capacidad de innovación como nuestra necesidad intrínseca de conexión genuina y experiencia vivida. Cuando la pantalla se apagó, el cerebro, privado de su constante ráfaga de píxeles y notificaciones, inició una recalibración forzosa de los sentidos. De pronto, el murmullo de las olas dejó de ser un simple ruido de fondo para convertirse en una compleja sinfonía de ritmos y tonalidades, cada ola una nota distinta en la orquesta del océano. ¿Alguna vez se ha detenido a escuchar verdaderamente la conversación del viento entre las palmas, no como un sonido ambiente, sino como un lenguaje sutil que narra el paso del tiempo y las distancias recorridas? Esta pausa digital en Zihuatanejo obligó a los jóvenes a sintonizar con la banda sonora del mundo real, revelando una riqueza acústica que había sido silenciada por el zumbido de lo virtual. Más allá de la mera percepción auditiva, la vista también sufrió una metamorfosis. Los ojos, acostumbrados a la luz azul y al movimiento rápido de las interfaces, tuvieron que reajustarse a la profundidad infinita del horizonte, a la gradación de colores en un atardecer que ninguna pantalla puede emular en su plenitud. Observar el lento descenso del sol, la danza de los colores que transitan del dorado al púrpura o la intrincada formación de una nube, exige una capacidad de atención sostenida y una apreciación de los detalles que se atrofia con el consumo fragmentado de imágenes digitales. Es un ejercicio de alfabetización visual del mundo natural, donde cada elemento, la espuma de una ola, el brillo de una concha en la arena, se convierte en un objeto de contemplación, no solo de escaneo rápido. Aunado a esto, el tacto, a menudo relegado a la interacción con superficies lisas de cristal, recuperó su primacía.
La sensación de la arena tibia bajo los pies descalzos, la frescura del agua salada al rozar la piel, la brisa marina acariciando el rostro. Estas son experiencias somáticas que anclan al individuo en el presente. La propiocepción, la conciencia de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio se reactiva al caminar sin rumbo fijo por la playa, al sentir el equilibrio precario sobre las rocas o al simplemente sentarse y percibir el peso del propio cuerpo contra la tierra. Esta reconexión táctil y corporal es fundamental para mitigar la sensación de descorporización, que a veces acompaña a una vida predominantemente digital. Este cambio de enfoque sensorial tiene profundas implicaciones para nuestro bienestar mental. Al obligarnos a interactuar con un entorno que no está diseñado para captar nuestra atención con notificaciones o algoritmos, se activa lo que los psicólogos llaman atención involuntaria. A diferencia de la atención voluntaria y fatigante que ejercemos para concentrarnos en una tarea, la atención involuntaria es capturada sin esfuerzo por estímulos naturales, el movimiento de las olas, el canto de un ave, permitiendo que la mente descanse y se regenere. Es como un bálsamo para el cerebro, una oportunidad para que los circuitos neuronales se calmen y se reorganicen, fomentando una sensación de paz y claridad que es difícil de alcanzar en un entorno saturado de estímulos digitales. La importancia de esta reconexión sensorial se extiende a la capacidad de construir una narrativa personal más rica y arraigada. Cuando la experiencia se vive plenamente, sin la mediación de una cámara o el impulso de compartirla instantáneamente, se graba más profundamente en la memoria. Los detalles sensoriales, el olor a salitre, el sonido del mar, la textura de la arena, se convierten en anclas mnemotécnicas que enriquecen el recuerdo, haciendo que la experiencia sea más vívida y personal. Contrariamente a la memoria fragmentada de los momentos capturados digitalmente, que a menudo se viven a través de la lente de la futura publicación, la experiencia sin filtros se convierte en una parte integral de la historia interna del individuo, una vivencia auténtica que no necesita validación externa. En este sentido, la desconexión forzada en Zihuatanejo no fue solo la ausencia de algo, sino la presencia de una abundancia que había sido eclipsada. Fue un recordatorio palpable de que el mundo real, con su complejidad sensorial y su ritmo orgánico, ofrece una fuente inagotable de asombro y de conexión. Nos invita a cultivar una curiosidad por lo inmediato, a entrenar nuestros sentidos para percibir la riqueza que nos rodea y a entender que la verdadera plenitud a menudo se encuentra en la simplicidad de la observación y en la experiencia sin mediación, liberando la mente para reconectar con el latido esencial de la vida. Cuando la pantalla se oscureció y el mundo digital se replegó sobre sí mismo, un fenómeno sutil pero profundo comenzó a desplegarse en la psique de los veraneantes, la irrupción del aburrimiento. Aquella sensación inicial de vacío, tan a menudo ahogada por el torrente de estímulos virtuales, se erigió paradójicamente como un umbral hacia la creatividad y la introspección. Sin la necesidad constante de consumir contenido prefabricado, la mente, desocupada de sus tareas habituales, empezó a vagar libremente, explorando recovendos internos, hilvanando ideas inconexas y forjando conexiones inesperadas. Esta ociosidad productiva es un terreno fértil para la génesis de nuevas perspectivas, la formulación de preguntas originales y la emergencia de soluciones innovadoras ante desafíos que antes parecían inabordables. Es en ese aparente silencio mental donde la chispa de la invención encuentra espacio para encenderse, lejos del ruido constante de la información externa. Además, la suspensión de la conectividad reconfiguró de manera palpable la percepción del tiempo.
Acostumbrados a la inmediatez de las respuestas y a la gratificación instantánea, el ritmo de la vida, sin notificaciones y actualizaciones constantes, se sintió, al principio, como una lentitud exasperante. Sin embargo, esta desaceleración impuesta permitió una resincronización con los compases naturales del día y la noche, de las mareas y del propio cuerpo. El tiempo dejó de ser una entidad fragmentada por interrupciones para convertirse en un flujo continuo, un río que se experimenta en su totalidad. Se recuperó la capacidad de la gratificación diferida, de apreciar el valor de la espera y de la construcción paulatina de experiencias, en contraste con la efímera satisfacción de lo instantáneo. Esta alteración en el cronómetro interno nos devuelve un sentido de paciencia y de aprecio por los procesos orgánicos de la vida. Por otra parte, la interacción humana, desprovista de su velo digital, adquirió una profundidad renovada. Las miradas, antes esquivas, ahora se encontraban. Las sonrisas, no mediadas por emojis, revelaban auténtica emoción. El lenguaje no verbal, esa rica sinfonía de gestos, posturas y entonaciones que se pierde en la comunicación textual, recuperó su protagonismo, enriqueciendo la empatía y la comprensión mutua. Los silencios en la conversación dejaron de ser incómodos para transformarse en espacios de escucha activa y de conexión genuina. Los vínculos interpersonales se fortalecieron al calor de la presencia compartida, en la vulnerabilidad de la interacción sin filtros, donde la autenticidad se valora por encima de la imagen cuidadosamente curada. De hecho, la ausencia de las lentes digitales nos brindó una oportunidad única para apreciar la belleza imperfecta y sin editar de la existencia. El mundo tal como es, con sus asperezas y sus sutilezas, se reveló en toda su gloria, sin la necesidad de filtros de Instagram o de la edición de video. Una hoja marchita, una imperfección en la arena, el vuelo errático de un insecto. Todos estos detalles, antes ignorados o considerados irrelevantes, adquirieron una nueva resonancia. Esta aceptación de lo real y lo no idealizado fomenta una mayor resiliencia emocional, permitiéndonos encontrar valor y significado en la totalidad de la experiencia, no solo en sus momentos más pulcros o espectaculares. Asimismo, la desconexión propició una profundización en la autoconciencia. Al no disponer de distracciones externas constantes, la mente se vio obligada a confrontar sus propios pensamientos y sentimientos, a escuchar su voz interior sin el ruido de fondo de las redes sociales. Este viaje hacia el interior, a menudo evitado en la era digital, permitió una mayor claridad sobre las propias necesidades, deseos y ansiedades. No se trataba de una meditación forzada, sino de un espacio para la reflexión espontánea, para comprender mejor quiénes somos más allá de nuestra identidad en línea. Esta quietud interna, lejos de ser un vacío, se convirtió en un espejo que reflejaba una imagen más nítida y completa del yo. Cuando la pantalla se oscureció y el mundo digital se replegó sobre sí mismo, un fenómeno sutil pero profundo comenzó a desplegarse en la psique de los veraneantes, la irrupción del aburrimiento. Aquella sensación inicial de vacío, tan a menudo ahogada por el torrente de estímulos virtuales, se erigió paradójicamente como un umbral hacia la creatividad y la introspección. Sin la necesidad constante de consumir contenido prefabricado, la mente, desocupada de sus tareas habituales, empezó a vagar libremente, explorando recovendos internos, hilvanando ideas inconexas y forjando conexiones inesperadas. Esta ociosidad productiva es un terreno fértil para la génesis de nuevas perspectivas, la formulación de preguntas originales y la emergencia de soluciones innovadoras ante desafíos que antes parecían inabordables.
Es en ese aparente silencio mental donde la chispa de la invención encuentra espacio para encenderse, lejos del ruido constante de la información externa. Además, la suspensión de la conectividad reconfiguró de manera palpable la percepción del tiempo. Acostumbrados a la inmediatez de las respuestas y a la gratificación instantánea, el ritmo de la vida sin notificaciones y actualizaciones constantes se sintió, al principio, como una lentitud exasperante. Sin embargo, esta desaceleración impuesta permitió una resincronización con los compases naturales del día y la noche, de las mareas y del propio cuerpo. El tiempo dejó de ser una entidad fragmentada por interrupciones para convertirse en un flujo continuo, un río que se experimenta en su totalidad. Se recuperó la capacidad de la gratificación diferida, de apreciar el valor de la espera y de la construcción paulatina de experiencias, en contraste con la efímera satisfacción de lo instantáneo. Esta alteración en el cronómetro interno nos devuelve un sentido de paciencia y de aprecio por los procesos orgánicos de la vida. Por otra parte, la interacción humana, desprovista de su velo digital, adquirió una profundidad renovada. Las miradas, antes esquivas, ahora se encontraban. Las sonrisas, no mediadas por emojis, revelaban auténtica emoción. El lenguaje no verbal, esa rica sinfonía de gestos, posturas y entonaciones que se pierde en la comunicación textual, recuperó su protagonismo, enriqueciendo la empatía y la comprensión mutua. Los silencios en la conversación dejaron de ser incómodos para transformarse en espacios de escucha activa y de conexión genuina. Los vínculos interpersonales se fortalecieron al calor de la presencia compartida, en la vulnerabilidad de la interacción sin filtros, donde la autenticidad se valora por encima de la imagen cuidadosamente curada. De hecho, la ausencia de las lentes digitales nos brindó una oportunidad única para apreciar la belleza imperfecta y sin editar de la existencia. El mundo, tal como es, con sus asperezas y sus sutilezas, se reveló en toda su gloria sin la necesidad de filtros de Instagram o de la edición de video. Una hoja marchita, una imperfección en la arena, el vuelo errático de un insecto. Todos estos detalles, antes ignorados o considerados irrelevantes, adquirieron una nueva resonancia. Esta aceptación de lo real y lo no idealizado fomenta una mayor resiliencia emocional, permitiéndonos encontrar valor y significado en la totalidad de la experiencia, no solo en sus momentos más pulcros o espectaculares. Asimismo, la desconexión propició una profundización en la autoconciencia. Al no disponer de distracciones externas constantes, la mente se vio obligada a confrontar sus propios pensamientos y sentimientos, a escuchar su voz interior sin el ruido de fondo de las redes sociales. Este viaje hacia el interior, a menudo evitado en la era digital, permitió una mayor claridad sobre las propias necesidades, deseos y ansiedades. No se trataba de una meditación forzada, sino de un espacio para la reflexión espontánea, para comprender mejor quiénes somos más allá de nuestra identidad en línea. Esta quietud interna, lejos de ser un vacío, se convirtió en un espejo que reflejaba una imagen más nítida y completa del yo. La súbita quietud en Zihuatanejo, aquel silencio digital que irrumpió en la bulliciosa playa, no fue un mero accidente. Fue un espejo inesperado que, al quebrarse, reveló capas de una realidad mucho más intrincada de lo que percibíamos. Al entrelazar los hilos de esta profunda exploración, comenzamos a vislumbrar cómo lo que parecía un simple hábito se ha ramificado en la estructura misma de nuestra existencia. El asombro inicial, la desorientación ante la ausencia de extensiones virtuales, nos ha servido para desentrañar el complejo tapiz donde se entretejen la psique humana, la sociedad contemporánea y el vertiginoso avance tecnológico.
Hemos navegado por las aguas de la dependencia, comprendiendo que sus raíces se hunden mucho más allá de la mera conveniencia, alcanzando los estratos más íntimos de nuestra percepción y nuestra interacción con el mundo. A medida que estos panoramas se funden, se hace patente que la constante mediación digital ha reconfigurado nuestra atención y capacidad de concentración, así como la urdimbre de nuestras relaciones y la esencia de nuestros espacios compartidos. La vorágine de información y la promesa de conexión perpetua han moldeado sutilmente nuestra experiencia sensorial, alterando la forma en que percibimos el tiempo, el silencio y la riqueza de lo no programado. Lo que antes era un simple medio, se ha transformado en una lente a través de la cual nuestra realidad es filtrada, confrontándonos con una percepción más cruda y auténtica. La autenticidad, antaño inherente a la experiencia, ha devenido en un bien escaso, casi un lujo, en un mundo saturado de lo instantáneo y lo efímero. En la confluencia de estas observaciones se desdibujan las simplificaciones y los mitos sobre la eficiencia y la multifuncionalidad que a menudo justifican nuestro apego incondicional. La narrativa de la productividad ininterrumpida y la disponibilidad constante se revela como una trampa que, lejos de liberarnos, nos encadena a un ciclo de exigencia incesante. Así, el dilema no radica en la demonización de la tecnología o en la búsqueda de una abstinencia radical, sino en la urgente necesidad de forjar un nuevo pacto, un equilibrio consciente que reconozca tanto el potencial transformador de estas herramientas como los límites de nuestra capacidad de procesamiento y nuestra profunda necesidad de pausas, de quietud y de conexión sin artificios. Este viaje reflexivo nos ha llevado a reconocer que incluso en la era de los algoritmos, el ser humano sigue anhelando la resonancia de lo tangible, la profundidad de la mirada directa y el sosiego que ofrece el aburrimiento creativo. La repentina privación digital, como un velo que cae, ha puesto de manifiesto la vitalidad de nuestros sentidos más primarios, reavivando la capacidad de asombro ante lo simple y lo orgánico. Hemos atisbado cómo, en la ausencia de distracciones externas, la mente redescubre su propio paisaje interno, susurra sus propias historias y reconstruye puentes hacia una autoconciencia más profunda, demostrando que la fuente de nuestra riqueza interior nunca se agota, solo se esconde tras el brillo de las pantallas. Reflejando sobre el trayecto recorrido hasta ahora y con estas percepciones frescas en la mente, nos preparamos para el cierre de nuestra reflexión. El incidente de Zihuatanejo, lejos de ser un mero punto final, se erige como un punto de inflexión, una invitación implícita a reconsiderar el delicado equilibrio entre lo virtual y lo vivido. Nos empuja a cuestionar no solo lo que la tecnología nos permite hacer, sino, fundamentalmente, lo que nos hace ser, y cómo elegimos habitar este mundo cada vez más entrelazado. La senda hacia adelante no es una de renuncia, sino de redescubrimiento, de una navegación consciente que honre nuestra humanidad en todas sus complejidades y maravillas, más allá de cualquier interfaz. La historia de Zihuatanejo, más allá de la anécdota del apagón, se erige ahora como una parábola contemporánea. Hemos desentrañado las intrincadas capas de nuestra relación con la tecnología, desde su promesa de conexión hasta su omnipresencia que, paradójicamente, a menudo nos distancia de lo más anhelado, la interacción humana auténtica y la plenitud de la experiencia vivida. El sobresalto de aquellos jóvenes, al ver sus pantallas enmudecer, fue el catalizador para un redescubrimiento, un recordatorio vívido de que bajo el brillo de los píxeles subyacen verdades fundamentales sobre nuestra naturaleza y nuestra necesidad intrínseca de lo tangible. Este viaje reflexivo nos ha permitido reconocer que la tecnología, en su esencia, no es un antagonista,
sino un amplificador. Su poder reside en nuestra elección de cómo la empleamos, como un puente hacia la comprensión y conexión, o como una barrera que nos aísla. La sabiduría de don Ricardo, forjada en décadas sin filtros digitales, no residía en una negación de lo moderno, sino en la encarnación de una verdad atemporal. La riqueza de la existencia se encuentra en la presencia, en la capacidad de observar, escuchar y sentir sin intermediarios. Él no ofreció soluciones complejas, sino una invitación a lo esencial, a lo que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto. La verdadera lección, entonces, no es abandonar la tecnología, sino dominarla con conciencia. Es cultivar una cultura de la presencia que nos permita navegar el vasto océano digital con un ancla firme en la realidad. Esto implica una disciplina sutil pero poderosa. Elegir cuándo levantar la vista de la pantalla, cuándo silenciar notificaciones para escuchar a un ser querido, cuándo permitir que la mente divague sin destino preestablecido, abriendo espacio para la creatividad y la introspección. Se trata de redefinir la productividad no por la cantidad de información consumida, sino por la calidad de la atención dedicada, y de valorar la conexión no por la amplitud de la red, sino por la profundidad de los lazos forjados. En este sentido, la experiencia de Zihuatanejo se transforma en un llamado a la acción silencioso, una invitación a la práctica diaria de la atención plena, a observar cómo la luz del sol se filtra entre las hojas, a sentir la textura de un libro, a sumergirse en una conversación sin la prisa de una respuesta. Cada uno de estos actos, aparentemente trivial, es un pequeño gesto de soberanía sobre nuestra atención, un paso hacia la recuperación de nuestra capacidad de asombro ante el mundo no mediado. Es en estos momentos de elección consciente donde se teje el verdadero tapiz de una vida plena, donde el ruido digital se disipa para dar paso a la sinfonía de lo real. Así, al cerrar este capítulo, no buscamos una respuesta definitiva, sino una pregunta persistente. ¿Cómo podemos cada día ser más como don Ricardo, no en la ausencia de la tecnología, sino en la plenitud de nuestra presencia? La playa de Zihuatanejo, con su atardecer inigualable, nos susurra que hay espectáculos que ninguna pantalla puede replicar y que la magia de la vida reside en la capacidad de ser, simplemente de ser vistos y de ver, de sentir y de ser sentidos, en la vasta imperfecta belleza del aquí y el ahora. La verdadera práctica comienza ahora, en cada momento en que elegimos mirar hacia el horizonte y permitir que el mundo nos hable sin necesidad de un filtro o un algoritmo. Es un camino de redescubrimiento, de reconexión y de una profunda celebración de lo que significa ser humano en la era digital.